movimientos requieren actividad motora secuencial, requieren la participación de varios músculos, requieren la regulación del movimiento por ambos semicuerpos para que el movimiento sea perfecto. Entonces, para hacer estos movimientos tan simples o tan complejos, en verdad necesitamos la participación de varias estructuras del sistema nervioso, ¿sí? La más importante, la corteza cerebral, donde no solamente la parte motora de la corteza participa. Vamos a ver que aquí vamos a necesitar incluso información del área sensitiva y vamos a necesitar información del área límbica, ¿ok? Vamos a necesitar también la participación del cerebelo y de los ganglios de la base, porque estas estructuras permiten la retroalimentación y ajustar las características del movimiento mientras éste se va ejecutando. Y vamos a necesitar la participación del tronco y de la médula espinal, porque aquí van a ver en el tronco, por ejemplo, núcleos de algunas neuronas que actúan como intermediarias entre la conexión de las neuronas motoras superiores e inferiores, y en la médula espinal, pues obviamente en el asta anterior de la médula van a estar las motoneuronas inferiores, cuyos axones son los que finalmente contactan con los músculos que van a ser nuestros órganos efectores, ¿ok? Entonces, vamos a ver que, como les decía, van a haber diferentes tipos de movimiento, pero desde el punto de vista fisiológico yo los puedo dividir en tres. El movimiento reflejo, que es aquel en el cual solo con la participación de la médula puede aparecer este movimiento, ¿sí? No necesariamente necesito de corteza, de tronco o de cualquier otra estructura. Basta con que yo tenga intacta la médula espinal, ante un estímulo sensitivo puedo obtener una respuesta motora, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos movimientos de reflejos son orquestados por la médula espinal, pero son regulados por los centros motores superiores, que es lo que vamos a ver la próxima semana. O sea, es decir, la médula me puede dar una respuesta motora refleja, pero el que esta respuesta no sea exagerada ni sea tampoco muy baja depende del control que hacen las neuronas motoras de arriba, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a ver que cuando se lesiona la neurona motora superior, por ejemplo, estos reflejos pueden verse exacerbados, ¿sí? Porque si bien son orquestados por la médula, son regulados por los centros superiores. Aquí en este movimiento reflejo hay uno que nos interesa mucho, ¿sí? Y que nos vamos a tomar la próxima semana el tiempo para revisarlo, ¿sí? Que es el famoso reflejo miotático directo, que determina el famoso tono muscular, ¿sí? Es un reflejo que ustedes ya han estudiado en Morfo 2, ¿sí? ¿Para qué sirve el tono muscular? ¿O qué es el tono muscular? Porque ustedes van a ver que en los casos clínicos va a decir hipotonía, atonía, hipertonía, pero ¿y qué es el tono muscular? La tensión que hace el músculo. Ya, es cierto grado de tensión o contracción que va a tener el músculo, pero la pregunta es, ¿ante qué aparece este cierto grado de contracción del músculo? Un estímulo, ¿no? Pero ¿y cuál es el estímulo específicamente en el reflejo miotático directo? ¿Cuál es el estímulo en el reflejo miotático directo? En este reflejo, el que sensa el estímulo es el uso muscular, ¿sí? ¿Qué sensaban los usos musculares? No, eso lo sensan los órganos tendinosos de Golgi. ¿Qué sensan los usos musculares? Ese receptor sensitivo, ¿qué tipo de estímulo recibe? Estiramiento muscular, ¿okay? El reflejo miotático directo se trata de cómo ante el estiramiento de los músculos responden contrayéndose, ¿sí? Entonces, el tono muscular es ese grado de contracción que van a tener los músculos para vencer las fuerzas de estiramiento, ¿ok? Y es un movimiento involuntario, es un movimiento reflejo, ¿no? O sea, si está el estímulo, aparece esta respuesta motora, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos tono muscular disminuido, lo que estamos diciendo es, ante un estiramiento, el músculo no se está contrayendo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo le pido a un paciente, ¿me prestas tu bracito, por favor? Yo le pido a un paciente que estire el brazo, ¿sí? Y yo trato de desplazar el brazo, ¿sí? Esa resistencia que el brazo me ofrece para no dejarse caer, eso es el tono muscular, ¿ok? Yo estoy tratando de estirar estos músculos para llevarlos hacia abajo, pero los músculos
no me están dejando, se están contrayendo para vencer mi fuerza de estiramiento, ¿sí? Eso se llama tono muscular. Si yo pudiera ofrecer el mismo estímulo y el brazo del cayera como si fuera un muñeco de trapo, ¿sí? Significa que no hay resistencia al estiramiento, por lo tanto significa que no hay tono muscular, atonía, ¿ok? Y si yo por el contrario quiero desplazar el brazo y no puedo, lo siento como si fuera algo muy muy duro, como si fuera un engranaje, como si fuera un tubo de metal que no me deja desplazar el miembro, eso se llama hipertonía, o sea, hay una extrema resistencia a las fuerzas de estiramiento, ¿ok? Entonces no se olviden, lo más básico del movimiento son los movimientos reflejos que van a ser orquestados por la médula espinal. De hecho, no solamente aquí tenemos el reflejo miotático directo, también tenemos el inverso, el reflejo extensor cruzado, el reflejo de retirada, los reflejos osteotendinosos en todas sus variantes, los reflejos profundos, que los vamos a ir estudiando la próxima semana, ¿sí? Pero acuérdense, todo eso que llamemos reflejo, usualmente está orquestado por las neuronas motoras inferiores que suelen estar en la médula o también podrían estar en el tronco encefálico cuando hablamos de los pares craneales motores, ¿ok? Vamos al movimiento automático. ¿Qué es el movimiento automático? Es aquellos movimientos en los cuales yo hago una secuencia de movimientos estándar, ¿sí? Es como si el cerebro y las áreas de control motor ya tuvieran una secuencia de cómo se hacen siempre estos movimientos y simplemente sigue esa secuencia para ejecutarlos. Y por lo tanto aquí la secuencia no solamente viene determinada por la corteza, sino que usualmente es determinada por las estructuras que están por debajo de la corteza, es decir, por el tronco encefálico, por los ganglios basales y por el cerebelo. Entonces aquí estos movimientos automáticos usualmente cuando empiezan, o sea, el inicio de este tipo de movimientos, sí es inicialmente como movimiento voluntario, es decir, cuando yo empiezo este movimiento, aquí sí entra la participación de la corteza. Pero luego cuando mantengo la ejecución del movimiento, esa manutención ya no es dependiente de la corteza, sino es propio de las estructuras subcorticales. Ejemplos, por ejemplo, la deambulación, ¿sí? Cuando yo voy a empezar a caminar, por ejemplo, tomo la decisión consciente de levantarme del decúbito dorsal o elevarme si estoy en sedestación, cambio de postura primero y luego empiezo a caminar, ¿sí? El inicio es netamente voluntario, pero luego mientras yo sigo caminando y voy hablando, voy mirando y voy haciendo otras cosas, el mantener simplemente esta secuencia de movimientos que son los mismos para caminar todo el tiempo es netamente ya no participación de corteza, sino de estructuras subcorticales. Lo mismo cuando ustedes escriben, cuando empiezan a escribir, voluntario, pero mientras siguen escribiendo, automático, ¿sí? O por ejemplo, cuando empiezan a hablar, ¿sí? Inician el habla, al inicio es control voluntario, pero luego la manutención es netamente automático, ¿ok? Perfecto, entonces, es importante entender que yo no puedo hacer movimiento voluntario si es que no hago movimiento automático y si es que no hago movimiento reflejo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, es imposible que ustedes quieran caminar, por ejemplo, si primero no tienen la postura de bipedestación. Y la postura de bipedestación depende netamente del tono muscular y de los movimientos reflejos, ¿sí? Imposible que ustedes puedan caminar estando tirados en el piso en decúbito dorsal, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo, si ustedes quieren escribir, no van a poder escribir echados en su cama sin boca arriba, ¿verdad? Tienen que asumir primero una postura y luego recién van a poder hacer el movimiento voluntario. Entonces, es básico para que haya movimiento voluntario tener estos tipos de movimientos porque sobre ellos se asienta el movimiento voluntario, ¿sí? Sobre todo los movimientos reflejos. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo se produce todo este mecanismo para que haya movimiento. Primero empieza con una idea, ¿sí? Y la idea siempre van a ser por estímulos en otras áreas corticales, no en las áreas motoras, ¿sí? La idea de movimiento usualmente viene de las áreas de asociación, sobre todo donde llega a juntarse toda la información sensitiva,
de las áreas límbicas, o aquí puede participar a veces la corteza motora suplementaria, ¿ok? Pero lo más frecuente es que la idea de movimiento venga de áreas corticales no motoras. Es decir, por ejemplo, ustedes huelen que en la cocina su mamá está cocinando algo y el estímulo olfatorio hace que ustedes se paren, caminen, destapen la olla y vean que está cocinando su mamá, ¿sí? Toda esta respuesta motora puede ser encadenada por un estímulo. Usualmente este estímulo es sensitivo, ¿sí? Entonces, generalmente la idea de movimiento nace de áreas no motoras, ¿ok? ¿Cómo el sistema límbico participa aquí? Por ejemplo, ustedes escuchan un sonido a mitad de la noche que los asusta y empiezan a correr y esconderse en su cuarto, ¿sí? Entonces, los cambios también emocionales también llevan a veces que hagamos movimientos motores, ¿sí? Por ejemplo, cuando su mamá les metió una cachetada porque hicieron algo que les dio mucha rabia, ¿sí? Entonces, no necesariamente son estímulos sensitivos, a veces son también estímulos emocionales, ¿ok? Ya, perfecto. Nació la idea de que debemos movernos. ¿Cómo hace el sistema nervioso para movernos? Luego viene el programa. ¿Qué es el programa? Igual que las computadoras, nuestro cerebro va a decir, mira, vamos a hacer tal movimiento, y para hacer tal movimiento necesito que primero este músculo se contraiga, luego este se relaje, que este se mantenga contraído tanto tiempo, luego se vuelva a relajar. Entonces, un movimiento no es un músculo, son múltiples músculos que se activan y que se activan secuencialmente y que tienen que cambiar de un estado de contracción a relajación de forma intermitente. Entonces, ese programa sí lo realizan las áreas de la corteza motora, ¿ok? Entonces, esas áreas pues se llaman áreas de corteza motora. Su función es hacer el programa de cómo se van a activar secuencialmente los músculos, ¿ok? Y en qué tiempos. Entonces, aquí vamos a tener tres áreas de corteza motora: el área motora primaria, el área premotora y el área motora suplementaria. Vamos a conocerlos acá en este dibujito, donde vemos la cisura central. Y si recordarán, la semana pasada aprendimos que por detrás de la cisura central estaba el área 1, 2, 3, que es el área somatosensitiva primaria, ¿sí? Pero por delante de esta cisura central está el área 4. Y el área 4 de Brodmann es la corteza motora primaria, ¿ok? Por delante de esa área 4 está el área 6, ¿sí? El área 6 de Brodmann. Pero esta área 6 de Brodmann la vamos a partir en dos áreas, una hacia arriba y una hacia abajo, ¿ok? La que está hacia arriba se va a llamar área motora suplementaria, y la que está hacia abajo, más hacia la cisura transversa, ya no a la central sino hacia la transversa, es el área premotora, ¿ok? Entonces, se cree que la corteza premotora está en la parte baja del área 6, en su parte anterior y posterior, y el área motora suplementaria está en la parte 6, pero hacia la parte más alta, hacia la parte más superior. Estas áreas, en efecto, tanto el área 6 como el área 4, se van a encargar de lo que se llama la planificación motora, donde se cree que el área 6, el área de la corteza premotora y motora suplementaria, se encargan de dos cosas fundamentales: la imagen motora y los movimientos simultáneos. ¿Qué es la imagen motora? Es como si el cerebrito, antes de enviar las órdenes para que se ejecuten los movimientos, hiciera una representación mental de cómo se va a ver este movimiento, sabiendo qué músculos tengo que activar, ¿sí? Es como si tuviéramos un prototipo de muñequito y viéramos cómo se moviera, y luego recién mandamos la orden para que nosotros lo ejecutemos. Entonces, se hace una imagen, una representación de cómo se vería el movimiento, ¿sí?, con esas órdenes, antes de ser enviada a ser ejecutada, ¿ok? Y también incluye lo de los movimientos simultáneos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos movamos, vamos a tener no solo que controlar un hemicuerpo, sino también el otro. Es decir, cuando mi pierna se esté flexionando y elevando para dar el paso, la otra tiene que estar bien extendida y contraída para evitar que yo me caiga, ¿sí? Entonces, este control entre un hemisferio y otro requiere la participación sobre todo del área motora suplementaria, que al estar más hacia la parte medial, a través del cuerpo calloso, puede contactar con las áreas motoras del otro hemisferio, ¿ok? Entonces, yo no solo necesito que se activen las áreas motoras de un hemisferio,
sino también del otro para permitir el control y la bilateralidad de los movimientos. ¿Okay? Entonces, el plan motor requiere la programación por estas tres áreas. Las tres áreas entran en hacer la secuencia de cómo vamos a hacer todos estos movimientos. Cuando el plan ya está listo, va a ser enviado a ejecución, ¿sí? Y para que entre en ejecución, la información tiene que llegar a la neurona motora inferior, ¿sí? Porque la neurona motora inferior es la que tiene los axones contactando con el músculo esquelético. Entonces, yo necesito que este programa, para que se ejecute, la información llegue a la neurona motora inferior. Para enviarle la información, vamos a utilizar lo que se llaman las vías motoras descendentes, ¿ok? Estas vías motoras descendentes las vamos a dividir en dos tractos, el tracto piramidal y el tracto extrapiramidal, ¿ok? El tracto piramidal, que es el tracto también llamado córtico-espinal, sirve básicamente para controlar el movimiento voluntario, mientras que la vía extrapiramidal sirve básicamente para controlar los movimientos involuntarios, es decir, los movimientos reflejos y automáticos, ¿ok? Necesitamos de ambos, porque habíamos dicho que yo no puedo tener movimiento voluntario si no ajusto la parte involuntaria al mismo tiempo. Entonces, es importante que el plan motor incluya información que va por las dos vías hacia las neuronas motoras inferiores, ¿ok? Entonces, una vez que el músculo empiece a recibir estas órdenes y empiecen a darse los movimientos planeados, ahí no acaba el asunto. Mientras el músculo empiece a contraerse, la médula va a recibir información desde el músculo de cómo se contrajo, en qué grado, ¿sí? Y se lo va a informar hacia los centros superiores para ver si el plan se está ejecutando como había sido planeado, ¿ok? Es decir, la médula, además de enviar las órdenes, es nuestro chismoso que nos va a decir si los músculos lo están haciendo bien, ¿sí? Van a recibir información de propioreceptores que están alrededor de estos músculos, de los tendones, y le van a informar a la corteza si realmente el plan se está ejecutado dentro de lo planeado, ¿ok? Ahí entra la participación de los centros de retroalimentación, ¿sí? Los ganglios de la base y el cerebelo, sobre todo, que vamos a tener una clase exclusivamente para hablar de ellos, van a recibir esta información y van a hacer el ajuste. Le van a decir al cerebro, no, por ejemplo, este músculo se contrajo de más o este músculo se contrajo muy poco, entonces hay que ajustar esto para corregir el movimiento incluso durante la ejecución. Es decir, si por A o B mi objetivo era coger un objeto, ¿sí? Y mis músculos no hicieron bien la operación y yo calculé mal y me fui de lado, automáticamente lo corrijo y cojo el objeto. ¿Sí? Les habrá pasado que ustedes han querido hacer algo y dejaron caer un objeto o algo y rápidamente fueron y lo corrigieron, ¿sí? Esa corrección que parece tan automática no es tan automática como uno cree. Lo que pasa es que los ganglios de la base y el cerebelo están viendo si realmente el plan motor ha sido ejecutado correctamente y si no, hacen que la corteza reciba esa información para que corrija y mande una nueva orden, ¿ok? Entonces, esto es lo que se conoce como control de los movimientos. Y vamos a poner acá un ejemplo, ¿sí? Esta persona quiere coger esta taza porque ha visto que la taza tiene café y quiere beber, ¿ok? Entonces, en este caso, el movimiento empieza por el estímulo visual de que estoy visualizando el café y que quiero beber. Entonces, ya tenemos la idea de movimiento. La idea nació por el estímulo en las áreas no motoras de la corteza y ahora sí viene la planificación. Las áreas motoras hacen la secuenciación de qué músculos se tienen que activar y la médula, a través de las vías descendentes, se lo transmite a las motoneuronas inferiores y las motoneuronas inferiores a los músculos y los músculos ejecutan, ¿no? Ejecutan el movimiento. Sin embargo, a medida que el movimiento se va ejecutando, los receptores sensitivos de los músculos le envían información al sistema nervioso central sobre cómo se está ejecutando el movimiento, ¿sí? Si el movimiento es perfecto, ahí queda, pero si hay errores, los ganglios de la base y el cerebelo hacen los ajustes, se lo informan al cerebro y el cerebro los vuelve a reenviar para hacer el movimiento perfecto, ¿ok? Entonces, así es como se consigue que nosotros
hagamos movimientos en función de un objetivo motor preciso, ¿sí? Y acá a la derecha vemos entonces que las órdenes que van a venir de la corteza motora pueden ir directamente a las neuronas motoras inferiores, como que pueden utilizar intermediarios. Estos intermediarios, los vamos a ver básicamente en la vía extrapiramidal, incluyen neuronas motoras que van a estar sobre todo a nivel del tronco encefálico. ¿Okay? Y acá vemos la participación de los ganglios basales y el cerebelo en la retroalimentación. Importante precisar esto. Los ganglios basales van a regular sobre todo en relación a la fuerza. Es decir, si los músculos hicieron la fuerza necesaria para ese movimiento. Mientras que el cerebelo va a ajustar la precisión del movimiento. Es decir, por ejemplo, si yo necesitaba recorrer una distancia, si la recorrí exacto, si me pasé de distancia, si hice menos distancia. Va a coordinar básicamente todo lo que tenga que ver con lo preciso que debe ser el movimiento para llegar a una diana. ¿Sí? Entonces, ganglios basales fuerza, cerebelo precisión. ¿Okay? Vamos a hablar entonces de la transmisión de señales desde la corteza cerebral hasta la médula. Podríamos decir entonces que las vías descendentes pueden hacer dos tipos de transmisión. Una transmisión directa y una transmisión indirecta. ¿Sí? La transmisión directa es característica de la vía piramidal o córtico-espinal. ¿Sí? En esta vía, las neuronas motoras superiores contactan directamente con las neuronas motoras inferiores. Y esta vía de transmisión directa o vía córtico-espinal o piramidal se caracteriza porque sirve para controlar los movimientos de la parte distal de las extremidades, ¿sí? Estos movimientos de precisión que vamos a hacer con los dedos, las muñecas, los tobillos, los dedos del pie, el arco del pie, básicamente todos los movimientos concretos de parte distal de extremidades son regulados por la vía córtico-espinal piramidal o también llamada de control motor voluntario. ¿Okay? Mientras que la transmisión indirecta, que es aquella en la que la información de la corteza primero pasa por el tronco y luego del tronco recién va a la médula, esta información va a regular lo que vamos a llamar movimientos involuntarios, es decir, tanto los movimientos reflejos como los automáticos. Aquí tenemos el equilibrio y la postura que van a ser determinados por lo que vamos a llamar la famosa vía extrapiramidal. ¿Okay? Entonces, la vía extrapiramidal, no se olviden, se encarga de regular postura, equilibrio, reflejos, y la característica de esta vía es que ya no controla la parte distal de las extremidades, sino controla la parte proximal y la parte axial, es decir, el tronco. ¿Sí? O sea, toda esta información que va a ir por esta vía indirecta va a ir netamente hacia el tronco y la parte proximal de las extremidades. ¿Okay? La directa es distal, ¿verdad? Distal, extremidades distales. Entonces, vamos a ver acá. Esta información que va a ir a cada parte de nuestro cuerpo viene de un área específica de la corteza motora primaria. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos corteza sensitiva, vimos que en la corteza sensitiva también había este muñequito? Homúnculo. ¿Sí? Que dijimos que se llamaba el homúnculo. ¿Okay? Pero cuando era la corteza sensitiva, el homúnculo se llama homúnculo sensitivo. Y como acá estamos en la corteza motora, este muñequito se llama homúnculo motor. ¿Ok? Vamos a, si ustedes comparan el muñequito sensitivo con este, no son igualitos, este es diferente. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. A ver. ¿Qué parte de la corteza motora primaria tiene un área más grande para una zona del cuerpo? Según el muñequito. ¿Cuál es la parte de nuestro cuerpo que tiene un área más grande de corteza destinado a su control motor? La extremidad superior comparativamente tiene más área que la inferior, ¿no? ¿Sí? Miren toda la parte destinada solo al control motor del miembro superior es mucho más grande que el destinado al inferior. Y eso pasa porque nosotros hacemos más movimientos de precisión voluntarios con los brazos, con las manos, que con las piernas. ¿Sí? Quien hace más movimiento de precisión son nuestras manos. Justamente por eso es que la mano en especial del miembro superior, la mano y sobre todo los dedos, el pulgar y el índice, que son los que nos permiten hacer los movimientos de pinza, tienen el área más grande de la corteza motora primaria. ¿Sí?
Hay otra zona que también tiene un área grande de corteza motora primaria. La lengua y sobre todo la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque algo que nosotros nos caracteriza como seres humanos es nuestra expresión facial y nuestra capacidad de vocalización, de poder hablar, que es lo que no hacen los animales, ¿no? Los animales te pueden poner ojitos lindos, pero no te pueden sonreír, ni te pueden hacer carita de tristeza, ¿no? Entonces, algo que nos caracteriza a nosotros es nuestra expresión facial y nuestra capacidad de poder hablar, ¿no? De hacer movimientos de vocalización que permiten nuestro lenguaje. Entonces, específicamente la cara y la zona de la laringe, las cuerdas vocales, la lengua, son un área importante desde el punto de vista de control motor para esas dos funciones. ¿Okay? Entonces, la expresión facial para nosotros es muy importante porque permite nuestra socialización. Se habrán dado cuenta ustedes que incluso sin hablar, con nuestros rostros nosotros transmitimos información, ¿verdad? O sea, es la clásica de cuando se pelean con los enamorados, ¿no? La enamorada está seria, no habla, no dice nada, pero su expresión facial lo dice todo, ¿no? Entonces, nuestra interacción social depende mucho de la expresión facial. Y también aquí va la regulación del sistema límbico, porque ustedes se habrán dado cuenta que cuando los estímulos límbicos entran en juego, nosotros podemos seguir hablando, pero nuestro tono de voz cambia, ¿verdad? ¿Sí? Nuestro tono de voz no es el mismo cuando estamos tristes, cuando estamos alegres o cuando estamos en una actitud neutra, ¿no? Entonces, y eso pasa porque el sistema límbico influye en las respuestas motoras, como vimos al inicio. ¿Okay? En el área premotora, es decir, en el área 6, en su parte más baja, en su parte más anterior, hay una zona que se llama el área de Broca. ¿Sí? Esta área es parte del área premotora. ¿Y por qué es importante que les mencionemos al área de Broca? Porque en esta zona es donde se hace el plan motor específicamente solo para el habla, ¿sí? Es decir, donde se hace ese plan de cómo vamos a hacer para mover los músculos y emitir una respuesta verbal, es en esta área, ¿sí? Esta área se encarga solo de planificar movimientos de vocalización, ¿sí? Área de Broca. ¿Sí? Vamos entonces a hablar ahora sí de las vías descendentes. Las vías descendentes se pueden dividir en piramidal y extrapiramidal, pero también se pueden dividir en lateral y medial de acuerdo a su disposición anatómica. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes saben que la médula tiene porción gris y porción blanca, ¿sí? La porción blanca son los axones de las neuronas que están subiendo o bajando información, ¿ok? Habíamos visto en la parte somatosensitiva que esa parte blanca la dividíamos en la parte posterior y la parte anterolateral, ¿verdad? ¿Sí? En las vías más bien descendentes, ya no ascendentes, o sea, ya no sensitivas, sino ahora motoras, las podemos dividir en la parte lateral y la parte medial, ¿sí? Es decir, la parte que va por esta zona de acá y la parte que va por esta zona de acá. Ojo, en la parte posterior blanca no va ninguna vía motora, ¿sí? Por la parte posterior blanca no van vías motoras, solamente van vías sensitivas, ¿sí? Y eso es importante porque hay una enfermedad que se llama la sífilis, donde en su presentación como neurosífilis, es decir, cuando la sífilis ya pasa a un estadio más agresivo, si es que no se recibe tratamiento en su fase primaria, destruye la mielina de esta parte de los cordones blancos posteriores, y por lo tanto los pacientes hacen síntomas solo sensitivos y jamás motores, porque por aquí no pasa ninguna vía motora. Esa patología se llama Tabes dorsal, ¿sí? Y es una característica de la sífilis muy avanzada, ¿okay? Estos pacientes, como aquí pasa la vía dorsal, que llevaba vibración, que llevaba tacto fino, que llevaba propiocepción consciente, pierden esas modalidades sensitivas, pierden esas capacidades de recibir ese tipo de información sensitiva, ¿okay? Entonces no se olviden, la vía motora solo pasa por la parte lateral y por la parte medial, ¿okay? Y entonces vamos a decir que las vías descendentes las podemos dividir en un cordón lateral y en un cordón medial. ¿Qué pasa por el cordón blanco lateral? La vía corticoespinal, que vamos a ver tiene dos tractos. La vía corticoespinal tiene un tracto lateral y un tracto anterior. Obviamente el tracto lateral es el que pasa por el sistema motor lateral, ¿okay? Y acompañando a este tracto corticoespinal lateral va a estar el tracto rubroespinal, que también va siempre por la parte blanca lateral, ¿okay? La característica de ambos tractos
corticoespinal lateral como del rubro espinal, es que estos tractos descendentes van destinados a la parte distal de las extremidades, ¿sí? Y por lo tanto estas vías, la corticoespinal y la rubroespinal, sirven para hacer movimientos de precisión, porque como van a la parte distal de las extremidades, controlan los músculos de precisión. Doctora, ¿la rubroespinal es el extrapiramidal? Es extrapiramidal, mientras que la corticoespinal lateral es piramidal, ¿ok? Y en el sistema motor medial, es decir, esos haces que van a ir por la parte anterior y bien medial de la médula, vamos a tener varios haces. Vamos a tener el vestíbulo espinal, el retículo espinal, el tecto espinal, el olivo espinal. Son varios tractos. Son casi todos los tractos extrapiramidales con excepción del rubro espinal. Todos los tractos extrapiramidales que no son el rubro espinal van por este sistema motor medial, ¿ok? La característica de estos tractos es que estos controlan la parte axial del cuerpo, ¿sí? Ya no la parte distal, sino la parte proximal de las extremidades y la parte axial del cuerpo, el tronco, ¿sí? Por lo tanto, estos haces más que de movimiento de precisión como los de lateral, son para movimiento postural, o sea, para control postural y equilibrio. ¿Ok? Entonces, la característica es que los núcleos laterales, estamos hablando ahí del córtico-espinal cruzado o córtico-espinal lateral y rubroespinal, van a la parte distal de las extremidades, mientras que los núcleos de la línea media, es decir, todos los extrapiramidales, salvo con excepción del rubroespinal, y aquí también hay que incluir en esta vía medial al córtico-espinal anterior, todos estos van a la parte del tronco y de las extremidades proximales. Entonces, tenemos acá una tablita sobre las vías descendentes, ¿ok? En esta tablita tenemos arriba la vía corticoespinal, también llamada piramidal, ¿sí? Y acá, en esta parte de acá, tenemos las vías extrapiramidales, ¿ok? Vamos a ver dos cosas. Uno, el destino de la vía corticoespinal es llegar a las motoneuronas inferiores, pero específicamente esta vía solo llega a la alfa. Ojo, ¿eh? Esta vía, la corticoespinal, solo tiene como destino las motoneuronas alfa o interneuronas que actúen sobre las motoneuronas alfa. Pero su influencia solo es sobre motoneuronas alfa. ¿Por qué? Porque esta vía corticoespinal sirve para el famoso movimiento voluntario. Y el movimiento voluntario es dependiente de motoneuronas de tipo alfa, ¿ok? En cambio, las vías piramidales, si ven, todas ellas tienen influencia no solo en alfa, sino sobre todo en gamma. Eso es lo más importante. Para las vías extrapiramidales lo que más nos interesa es su influencia gamma, porque la influencia gamma es la que va a regular el estado postural a través del reflejo miotático. ¿Okay? Aquí yo les dejo una tarea que les va a ayudar para su caso clínico de esta semana. Que busquen sobre el principio de coactivación alfa-gamma. ¿Sí? Este principio es importante porque te explica cómo necesito yo que para el movimiento participen ambas motoneuronas y que entre las dos se ayuden. ¿Okay? Se llama principio de coactivación alfa-gamma. ¿Sí? No hay posibilidad de que la alfa trabaje sin que la gamma le ayude, ¿ok? Y justamente esa es la relevancia de las vías extrapiramidales, porque las vías extrapiramidales son las únicas que pueden regular a ambas motoneuronas, en cambio la piramidal solo a la alfa, ¿ok? Lo otro importante es saber en cada una de estas vías si la vía es cruzada o no es cruzada, si es cruzada, dónde se cruza, y saber para qué existe esta vía. ¿Okay? Vamos a empezar con la vía corticoespinal. A ver, la vía corticoespinal, como ven aquí, ya hemos mencionado, tiene dos fascículos, uno lateral y uno anterior. Vamos a ver que la vía corticoespinal lateral va a cruzar fuera de la médula, va a cruzar en el bulbo, en una zona que se llama las pirámides vulvares, justamente eso le da el famoso nombre de vía piramidal. ¿Okay? Mientras que la vía corticoespinal anterior cruza a nivel de su destino, es decir, cuando llega a la médula, recién ahí en la médula cruza, ¿sí? Y lo va a hacer gracias a una interneurona. Ahora vamos a ver eso en un gráfico, ¿ok? Lo otro es importante conocer el origen. ¿Dónde está el origen de esta vía?
Esta vía se llama córtico-espinal porque la vía viene de la corteza, ¿sí? Se esperaría que al ser una vía descendente motora, toda esta información venga de la corteza motora, pero no es tan así, ¿sí? Se dice que la vía córtico-espinal está formada 1/3 por información que viene de la corteza motora primaria, es decir, del área 4. Otro tercio que viene del área 6, es decir, tanto de la motora suplementaria como de la premotora. Y el último tercio viene específicamente de las áreas sensitivas, del área 1, 2, 3 y del área 5. ¿Okay? Entonces es interesante porque la vía córtico-espinal, uno esperaría que la información venga solo de esta área, que es el área 4, pero no, ¿sí? 1/3 del área 4, 1/3 de estas dos áreas que están en la parte 6, y el otro tercio viene de todas estas áreas celestes, que son las áreas somatosensitivas. Viene de toda esta zona que vemos aquí, y de ahí se forma todo el tracto córtico-espinal. ¿Okay? Profesora, ¿y por qué entra en juego la parte somatosensitiva? Porque el movimiento voluntario, volvemos a recapitular, depende mucho de los estímulos sensitivos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver sobre esta vía córtico-espinal. Vamos a irnos por acá, ¿sí? Este esquema, que es del libro de Gannon, les muestra dos cosas. El origen, ¿sí? Es a nivel de la corteza, ¿sí? Área 4 no solamente, sino lo que ya mencionamos. Y se forman dos haces. Hay un haz que, miren, este haz baja, 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 se mete a la cápsula interna, logra llegar al tronco, y cuando ya está en la parte baja del tronco, en la zona que se llaman las pirámides vulvares, se va al otro lado. La línea punteada significa la línea media. ¿Okay? Entonces, a este nivel, en el bulbo, la vía se va al otro lado, se llama decusación piramidal, ¿sí? Y en la médula, por tanto, ya baja cruzada la información. Miren, ya está bajando toda la médula, ya está cruzada, y llega directamente a la neurona motora inferior, ¿sí? Se dice que, por tanto, esta vía córtico-espinal lateral descruzada solo requiere 2 neuronas, la superior y la inferior, que están en contacto directo. ¿Okay? Diferente a la córtico-espinal anterior o ventral. ¿Okay? Esta vía baja de la corteza, llega a la cápsula, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, recto, 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 entra a la médula, y cuando entra a la médula hace contacto con una interneurona. ¿Okay? Y la interneurona tiene un axón que se cruza al otro lado de la médula, ¿sí? Y que termina haciendo sinapsis con la neurona motora inferior, ¿sí? Por lo tanto, igual que la vía lateral, la vía córtico-espinal también controla el lado opuesto del cuerpo, ¿sí? Pero la diferencia es que el cruce se hace dentro de la misma médula. ¿Okay? Entonces, otra cosa que nos resalta el gráfico es lo siguiente, dice, si bien la vía córtico-espinal tiene 2 haces, el 80% de sus haces está formando la vía lateral, ¿sí? Y solo 20% de sus haces está formando la vía anterior o ventral. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que nuestro paciente tuviera lo que ya hemos visto antes, una hemisección o síndrome de Brown C4. ¿Okay? Y hemos visto cómo ese escenario nos producía una disparidad entre los síntomas sensitivos, pero ahora vamos a recordar con la parte motora, ¿sí? Se supone que hasta aquí es bulbo, hasta aquí es tronco, porque aquí están las pirámides, y de aquí para abajo es médula, ¿sí? Y esta es mi médula, y yo tengo la lesión solo de este lado, ¿sí? En este caso es una hemisección izquierda. ¿Sí? Pregunta, ¿qué haz está comprometiendo? ¿El lateral o el anterior? En la vía córtico-espinal. Lateral. El lateral, ¿sí? ¿Y por qué se está comprometiendo el lateral? Porque el lateral cruza fuera de la médula, Claro. ¿sí? En cambio, el medial no. ¿Por qué? Porque el anterior no. ¿Por qué el anterior no? Porque el anterior va a cruzar debajo de mi lesión. ¿Sí? Entonces, algo que pasa cuando hay una hemisección característicamente es que en el lado de la hemisección el compromiso motor es ipsilateral, ¿sí?
pero está comprometiendo solo este 80% que es el corticoespinal lateral, ¿sí? Esto es lo que se está comprometiendo, esta es la lesión. Sin embargo, me va a dejar intacto el 20% de fibras que son el corticoespinal anterior, ¿sí? Estas no van a estar lesionadas. Entonces, algo que vimos, no sé si recuerdan ese caso clínico, es que nos decía que la paciente no es que no tenía ausencia del movimiento completo, sino nos decía la paciente tiene una debilidad severa en esa pierna, pero no nos decía que la paciente no pudiera mover absolutamente por completo la pierna. ¿Okay? Entonces, a eso va esta información, ¿sí? Como son dos corticoespinales, cuando hay una hemisección, se lesiona el lateral, que es 80% de las fibras, pero te queda un 20% que son las fibras anteriores. Entonces, el paciente mantiene algo de movimiento voluntario gracias a este 20%. Pero ahí viene la otra observación. Se dice que el corticoespinal lateral, ¿sí?, que son el 80%, va hacia los músculos distales, es decir, a los músculos de precisión, ¿ok? Mientras que el corticoespinal ventral o anterior va hacia los músculos proximales de las extremidades. Por lo tanto, te permite mover la extremidad, pero no te permite hacer precisión, ¿sí? Entonces, cuando hay una hemisección, el paciente puede mover algo por ahí, la pierna, por ejemplo, o el brazo o el hemicuerpo, pero no va a poder hacer movimientos de precisión y va a haber una marcada debilidad del movimiento voluntario. Quizás no una parálisis al 100%, pero sí una marcada debilidad y imposibilidad de hacer movimiento de precisión. Cuando dicen que el compromiso motor es difícil de crear, se refiere a que siempre es en el mismo lado donde esté la hemisección. Sí, por ahí viene Sí, o sea, la persona no podría mover, bueno, podría mover un poco solamente, digamos, la pierna izquierda. Ajá. Pero le costaría, por ejemplo, mover los deditos del pie. Ahora, eso también depende mucho de la hemisección, porque, por ejemplo, si es una hemisección cervical, vas a tener compromiso tanto de pierna y de brazo. O sea, esta debilidad motora la vas a ver en todo el hemicuerpo. O sea, depende mucho del nivel de hemisección. Si es una hemisección dorsal, lumbar, obviamente solo la pierna. Pero si la hemisección fuera cervical, tendrías el compromiso tanto de miembro superior como inferior. Y en ambos miembros, el miembro se podría mover débilmente, pero se podría mover, pero el paciente no podría hacer movimientos de precisión. Doctora, y entonces, está interrumpida la vía, la otra parte, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la otra parte? La otra parte no, porque mira, la vía que viene, por ejemplo, a mi cuerpo derecho, es una vía que está viniendo de acá, está cruzando por arriba de la lesión y está bajando por aquí y llegando acá, ¿sí? Se supone que la que sí se va a comprometer de este lado, ¿qué vale? No. Ah, ya, ¿ese lado? Ajá. Ese lado no sería el lateral. La anterior tendría sí que bajar acá y acá cruzar. Por lo tanto, La anterior estaría afectada. la anterior del otro lado sí estaría afectada, pero como la anterior solo es 20% y mantienes el 80% que es la lateral, no impacta en el movimiento del otro hemicuerpo. Por eso es que en el otro hemicuerpo no va a haber compromiso. Pero sí hay compromiso sensitivo. El sensitivo sí, porque el sensitivo ustedes saben que son dos tractos completamente diferentes. Ah, ya les pido que Ajá. Pero la parte motora siempre se va a comprometer ipsilateral. En el otro lado sí se afecta, o sea, contralateralmente en teoría, teóricamente se afecta el cordón córtico-espinal anterior, pero como solo es 20%, clínicamente no es relevante. Vamos a hablar rápidamente de las otras vías extrapiramidales, ¿sí? Para acabar con esto. A ver. La vía tectoespinal. Esta es una vía que viene del folículo superior en el mesencéfalo. Como ven en el dibujito, es una vía cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que inmediatamente los axones se forman, se van al otro lado. Cuando salen del folículo superior, se van al otro lado y bajan cruzados, pero siempre pegados al medio. Por eso es una vía medial, ¿ok? La característica de esta vía es que solo llega a los segmentos cervicales, porque esta vía
para ajustar la postura de los ojos, la cabeza y el cuello ante los estímulos visuales, ¿sí? Es lo típico de que ustedes ven algo y giran la cabeza y todo para ver que es ese algo, ¿sí? Entonces, esta respuesta involuntaria de ajuste de la posición cabeza, ojos, cuello, depende de esta vía que se llama vía tectoespinal ante los estímulos de la visión que llegan al colículo superior en el mesencéfalo, ¿ok? Esta otra vía se llama vía vestíbulo-espinal. Esta vía tiene su origen en los núcleos vestibulares laterales que están a nivel del límite entre protuberancia y bulbo, ¿sí? La característica de estos núcleos vestibulares es que recogen la información del aparato vestibular que está en el oído. Este aparato vestibular capta la posición de nuestra cabeza y de acuerdo a la información de en qué posición está nuestra cabeza, ajusta la postura del resto del cuerpo, ¿sí? Es así que, por ejemplo, si nuestra cabeza se va para atrás, y automáticamente nuestro sistema motor hace que los músculos anteriores se contraigan tirando del cuerpo para hacia adelante, porque cree que si mi cabeza está yendo para atrás es porque yo me estoy yendo para atrás. Lo mismo, si mi cabeza se va para un lado, todos estos músculos contralaterales se contraen, ganan tono muscular, porque entiende que si mi cabeza está yendo para el lado es porque yo me estoy yendo de lado, entonces tira del cuerpo de forma contralateral. Entonces, este ajuste de la postura del tronco respecto a los movimientos de la cabeza se da por esta vía que se llama vestíbulo espinal. Los núcleos vestibulares envían información a las neuronas motoras inferiores para regular la respuesta, que generalmente es una respuesta extensora, es decir, esta vía es una vía que activa músculos extensores. ¿Por qué? Porque los músculos extensores son antigravitatorios, ¿ok? Ojo que esta vía es una vía no cruzada, ahí lo estamos viendo, baja, recta, bien pegada a la parte medial, pero sin cruzarse, ¿ok? Otra vía que también vamos a conocer es la vía retículo-espinal. Esta vía tiene sus orígenes en los núcleos reticulares que están en el tronco encefálico, entre la protuberancia y el bulbo. Aquí esta vía, igual que el corticoespinal, va a tener dos fascículos. Un fascículo que va a venir de la protuberancia, que le vamos a llamar vía reticuloespinal pontina, o también llamada vía reticuloespinal medial, porque vamos a ver que esto baja más pegado al medio. Y una vía que se origina en el bulbo, que le vamos a llamar vía reticuloespinal vulvar, o también llamada vía reticuloespinal lateral, ¿ok? En ambos casos, estas vías bajan sin cruzarse. Se cree que algunas del bulbo podrían cruzar, pero en general la mayor parte de estas fibras son no cruzadas, ipsilaterales. Bajan recto, van hasta la médula y regulan la respuesta motora. Se dice que igual que la vestíbulo espinal, la vía reticuloespinal facilita la acción extensora porque tiene un potente efecto inhibidor sobre los flexores, sobre todo de esta de acá, la de la protuberancia. Se sabe que esta vía contiene neuronas inhibitorias que van directo a los músculos flexores. Entonces, al inhibir los flexores, facilita la acción extensora, ¿okay? Mientras que se cree que la que está en el bulbo hace todo lo contrario para situaciones específicas. La última vía que vamos a ver, y con ella vamos a terminar, es la vía rubroespinal. Esta vía se origina en el núcleo rojo que está en el mesencéfalo, ¿okay? La característica de esta vía es que las fibras inmediatamente salen del núcleo rojo, cruzan, así que esta es una vía cruzada, y que característicamente cuando desciende por la parte lateral. Por eso se dice que esta es parte de las vías laterales. Específicamente esta vía acompaña a la vía corticoespinal lateral en su descenso, bajan juntitas, ¿ok? Una característica de esta vía es que, a diferencia de la retículo y la vestíbulo que facilitaban la respuesta extensora, esta vía facilita la respuesta flexora, ¿ok? Esta vía facilita la respuesta flexora. Y lo hace porque va a llegar a estimular a las neuronas flexoras, pero ojo, hay una observación con la vía rubroespinal. Solo llega hacia la parte alta de la médula, por lo tanto, solo facilita la acción flexora en los miembros superiores, más no en los inferiores, ¿ok? Solo llega a la parte alta de la médula, así que facilita esta acción flexora solo en los miembros superiores, no en los inferiores. ¿Y por qué es importante ese dato sobre qué tipo de respuesta motora da cada una? Porque vamos a tener un momento en el que vamos a hablar en sus casos clínicos sobre las posturas de descerebración y de decorticación. En estas posturas, a veces los pacientes tienen las extremidades flexionadas
a veces las tienen extendidas. ¿De qué depende eso? De cuál de estas vías extrapiramidales se lesiona. ¿Ok? Listo, muchachos. Hasta ahí nos vamos a quedar y la próxima semana lo que nos quedaría pendiente es hablar un poquito sobre las famosas neuronas motoras superiores e inferiores, que yo sí los invito a que las revisen porque es lo que les van a preguntar en su caso clínico esta semana, ¿sí? Sabiendo ya que hay una vía piramidal y una extrapiramidal, cuando se lesiona la neurona motora superior, es importante que ustedes definan los síntomas del síndrome de neurona motora superior, cuáles son causa de la lesión piramidal y cuáles son causa de la lesión extrapiramidal. Por ejemplo, el famoso Babinski, que aparece, ¿es piramidal o extrapiramidal? Es piramidal. ¿Sí? La ausencia de movimiento voluntario también es piramidal. Pero, por ejemplo, vamos a tener otros, como por ejemplo la hipertonía que aparece en el síndrome de neurona motora superior es extrapiramidal, porque depende básicamente del control gamma, y acuérdense que el